quedo abierto a pues, algunas cuestiones que queráis plantear o que puedan ser interesantes en este momento, ¿no? Vamos a ver, para intentar ordenarlo, a ver si nos sale, yo lo que os pido es que al que quiera hablar, pues me lo diga por el chat los que estén a través de Zoom y entonces les voy dando paso, y luego pues los de la sala, en principio desde cualquier sitio se oiría, pero si os queréis acercar un poco y hacéis la pregunta directamente al ordenador. ¿Hay alguien en la sala mientras escriben que quiera preguntar algo? Bueno, José Ignacio, mientras alguien escribe o pide, una pregunta un poco como intentando ser un poco práctica, ¿no? ¿Cómo hacerle ver a la gente que hay que vivir con la esperanza de arriba? Quiero decir, porque cuando lo contamos está muy bien, pero cuando te pones en el cara a cara, incluso cuando hablas en ambientes católicos, pues mucha gente te dice, vale, eso está muy bien, pero mira, no me cuentes tu vida, vamos a intentar estar aquí cuantos años mejor. Y entonces eso muchas veces lo que está provocando, desde mi punto de vista, es que damos respuestas egoístas, de encerrarnos, de pensar en nosotros mismos. Entonces, ¿qué teclas se podrían tocar ahí en un diálogo con alguien para hacerle ver, bueno, eso que tú dices, pues que hay que vivir con perspectiva de vida eterna, ¿no? Bueno, yo creo que sería importante en este momento cuidar, ¿eh? Cuidar la despedida de nuestros seres queridos, porque eso también hace que eh, tomemos conciencia de cuál es nuestra vocación, ¿eh? Es curioso porque ayer mismo tenía yo un encuentro con unos sacerdotes en los que me decían que después de esta pandemia el número de funerales ha disminuido mucho, está disminuyendo mucho. El demonio es muy astuto, ¿eh? Y de toda situación va a lo suyo, a lo suyo, a lo suyo, ¿no? Entonces, en un momento determinado utiliza el miedo, utiliza el aislamiento que se ha generado en esta situación para, pues, bueno, ¿para qué voy a hacer funerales? En todo caso, ya haremos, si no, un responso del momento de, o en el tanatorio o en tal. O sea, existe una tentación, que es la tentación de privatizar, ¿no? O sea, hacerla como algo privado, no público, no compartir, ¿no? El momento de la despedida de nuestros seres queridos, ¿eh? Y eso que conlleva, pues una pérdida de conciencia, pérdida de conciencia, pérdida de conciencia, de cuál es mi vocación. Sin embargo, fijaros la importancia que tiene el decir, cuidemos los aniversarios de los fallecimientos de nuestros seres queridos, proclamemos cada vez que haya un aniversario, no de un fallecimiento de un ser querido, de la boda de mis padres o tal, proclamemos, mi meta es que toda la familia estemos en el cielo. Mi meta es esa. Cualquier otra cosa es un timo que uno se hace a sí mismo, un autotimo de la estampita, ¿eh? Nuestra meta es que toda la familia nos unamos en el cielo. Entonces, para que esto sea proclamado, hay que cuidar los signos, hay que cuidar la memoria, hay que juntarnos en ofrecer, o sea, rezar por los difuntos es una doble acto de misericordia hacia ellos, porque ofrecemos esta misa, ofrecemos este triduo, ofrecemos esta novena, ofrecemos esta misa gregoriana, pero es un acto de misericordia hacia la familia que camina aquí todavía peregrina. O sea, si no sabemos despedir a los que marchan, estamos fatal. Estamos fatal porque estamos perdiendo memoria viva de cuál es nuestra vocación, de a dónde nos dirigimos. Joder, esto es muy, o sea, tiene una gran fuerza evangelizadora, el momento de la despedida, una gran fuerza evangelizadora. Acordaros, por ejemplo, algunos episodios que son inolvidables, como en tiempos de la República en España, se prohibió
el que los coches fúnebres paseasen por la calle pues con los difuntos. Se prohibió esa especie de cortejos fúnebres porque era un recordatorio y les decían que se estaba utilizando ese momento de la muerte para estarle a la gente removiéndole la conciencia, ¿no? Pues ahora lo hacemos nosotros sin necesidad de que, ¿sabes?, nos lo hagan, o sea, nos metemos el gol en propia puerta, ¿eh? En ocultar ese momento, en no hacer de ese momento un momento evangelizador, ¿no? Yo, por ejemplo, que nuestra madre falleció en noviembre pasado, ¿no? De las cosas que a mí me dieron más satisfacción fue el haberla despedido de una manera en la que también proclamásemos, ¿no?, la familia ante el mundo, nuestra esperanza de juntarnos todos en el otro lado. Y os voy a decir que yo, la verdad, es que según va pasando el tiempo, me doy cuenta que cada vez tenemos ya, o sea, hay que pasar la orilla, ¿no? Mejor dicho, hay que pasar el río de una orilla a la otra, ¿eh? Esto es así. Hay que traspasar el río a la otra orilla, a la vida eterna. Claro, cuando tú vas teniendo cada vez más gente en la otra orilla, pues vas teniendo conciencia de que nuestro deseo del cielo va creciendo, va creciendo. Yo voy a decir que la verdad es que cuando ves pues que algunos marchan, un poco de envidia ya te da, ¿eh? Un poco de envidia, ¿eh? No sé si será muy santo o igual es un poco escaqueo del combate del presente, ¿no? Pero, pero yo creo que nuestro deseo del cielo tiene que ser proclamado, tiene que ser manifestado, ¿eh? Mm, con la gran fuerza evangelizadora que tiene, ¿no? Cómo vivimos nuestra relación con los seres queridos que han marchado, ¿eh? Cómo lo vivimos así, ¿no? Fernando de Zoom quiere comentar algo. Fernando. Muchas gracias, monseñor, por poder disfrutar de sus palabras. Quería decir que en relación con el miedo, todos sentimos miedo. El sentir miedo es inherente a la naturaleza humana. La clave está en que no hay que consentir en el miedo. Una cosa es sentir y otra es consentir. ¿Dónde está la barrera? En la confianza en Dios. Y creo que eso lo ha dicho usted muy claramente. Muchas gracias. Pues me parece correcta esa explicación, ¿eh? Yo, bueno, lo había dicho de otra manera, que era diferenciemos entre temor y miedo, ¿eh? Quizás Fernando hace la diferenciación entre sentir y consentir. Bueno, pues bien, pero estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Estamos diciendo lo mismo vamos, con caminos distintos, ¿no? La clave está en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. O sea, Dios está junto a mí, no camino solo, ¿eh? No camino solo. Ese es un momento clave. Yo muchas veces he contado una anécdota, los oyentes de Radio María ya me lo han escuchado más de una vez, ¿no? Una anécdota de la infancia que a mí me marcó mucho, y es que estaba yo haciendo la catequesis de primera comunión y teníamos una religiosa aquí en el barrio de Ategorrieta de San Sebastián, una religiosa francesa que era nuestra catequista. Y nos habló con mucha fuerza, la mujer, con mucha fuerza, de la confianza en Dios, del santo ángel de la guarda, que si Dios está con nosotros no tenemos a qué temer y tal, tal. A mí me impactó su testimonio, ¿no? Bueno, y después de eso fuimos a casa. Era invierno. Y nuestros padres a veces nos pedían que bajásemos a la bodega a echar leña a la calefacción. Y yo estaba, cuando me pedían eso, me costaba mucho porque pues, que estaba lleno de miedos y bajabas a la bodega y había ratones. Y además, como la calefacción tenía así, pues, agujeritos como respiradero, pues, todo eran sombras, todo eran entonces me acuerdo que bajaba, echaba rápidamente dos leñas, cerraba malamente la calefacción y subía corriendo para arriba, ¿no? Un niño, pues eso, que está lleno de miedos. Y entonces me acuerdo que llegó aquel día, me mandaron a echar pues, leña a la calefacción y me acordé de lo que la religiosa nos había dicho. Y la fuerza con la que nos había transmitido, si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? Si Dios es la defensa de mi vida, ¿a quién me hará temblar? Mi santo ángel de la guarda. Entonces, me acuerdo que me obligué
a mí mismo a ser coherente, a no salir, a no acelerar el paso. Venga, voy a echar una leña y otra. Y además me voy a dar un paseo por delante y por detrás antes y no subir arriba corriendo, ¿no? Me obligué a mí mismo a, a romperle el pulso a ese miedo, ¿no? Y recuerdo que fue un día de gracia en mi vida, un día de gracia. O sea, me di cuenta de que, bueno, a partir de ahora, cuando baje aquí, no acelero el paso, voy despacio, ¿no? O sea, el miedo está siempre intentando eh, ganarnos espacios, y lo que tenemos que hacer es, vamos, ni un paso atrás, ¿eh? Ni un paso atrás, ganarle terreno, y una vez de que le hemos ganado el terreno, no se lo cedo. ¿Eh? Y la única manera de ganarle terreno al miedo es el acto de presencia de Dios. Dios está conmigo. El acto de presencia de Dios, por eso digo que el miedo es ateo, ¿eh? Porque la presencia de Dios es la que gana terreno, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es, pero bueno, tú Fernando lo has dicho perfectamente. Pues Ignacio, va a hacer una pregunta el padre Mateos. Hola, buenos días, monseñor. Le quería comentar, ¿podría ahondar un poquito más en eso que ha hablado de la sensibilidad? ¿Cómo evangelizar la sensibilidad en un mundo de hoy donde la gente la usa, la que la tiene, pero es pagana? Sus sentidos no están abiertos al evangelio. Romper esa coraza, yo creo que no sé cómo, no sabemos cómo. Y es verdad que la sensibilidad es una puerta por la que la fe y Dios entra, pero ¿cómo entrar por la sensibilidad del hombre, de la mujer de hoy, que ya no es una sensibilidad evangélica? Gracias. Bueno, creo que esto es importante, porque hoy en día, por desgracia, la educación y la sensibilidad pues ha dejado en manos de mindfulness y cosas por el estilo. ¿Eh? Y nosotros tenemos que tener nuestros recursos, ¿eh? Para educar la sensibilidad. O sea, ¿qué es eso de que la sensibilidad tiene que ser educada con el mindfulness y que no sé qué, y que a ver, pues un cursillo para enseñar a respirar y no sé qué? A ver, no me digas tú a mí que en la tradición cristiana no existe, ¿no? Todo, pues toda una riqueza, un depósito que nos debería de ayudar, ¿eh? En la, mm, en la educación de la sensibilidad, de lo que son los sentidos espirituales, fíjate, los sentidos espirituales, ¿no? Del aprender a ver, oír, palpar, etcétera, desde esa sensibilidad propia del Espíritu Santo, ¿no? Eh, ¿Cuál podría ser la manera de educarnos en esto? Yo creo, fijaros bien, que la, la- el Evangelio, o sea, la contemplación del Evangelio, educándonos en ver las actitudes de Jesucristo, ver los personajes que rodean, o sea, es decir, ese método ignaciano de adentrarnos en la escena evangélica y ver a Cristo, ver, por ejemplo, pues él como ante la mujer que ha sido sorprendida en adulterio, ver la serenidad de Jesús, eh, cómo él aguanta mecha ante esa presión a la que Jesús le dicen, ¿tú qué dices? ¿La apedreamos o no? Y Jesús en ese momento guarda un silencio de no ponerse nervioso y no ceder ante esa presión. Se inclina, escribe en el suelo. O sea, es decir, creo que la sensibilidad la tenemos que ir trabajando en gran parte pues, con la contemplación evangélica. La contemplación evangélica. Y luego, obviamente ese cuidar nuestros sentidos espirituales, ¿eh? Tiene que ser también motivo de examen de conciencia, enseñarnos de cómo yo también examino mi conciencia de mis insensibilidades, ¿eh? En el acompañamiento espiritual, etcétera, ¿no? Creo que también ese, por ejemplo,
ser capaz de examinarme de si yo he sabido oír, escuchar a las personas que me rodean a través de las cuales Dios me estaba hablando. Si he sido capaz de oler, ¿no? Degustar los regalos que Dios me ha dado. Sencillamente, pues he sido un insensible y en vez de disfrutarlo, he pasado de ello, ¿no? Imagínate, nos hemos ido al monte, pero tú has sabido disfrutar este momento, ¿eh? Has sabido gozarlo, palparlo, disfrutarlo, ¿eh? Me acuerdo cuando éramos unos chavales, ¿no? Íbamos con don José Antonio Sayés, íbamos al monte y el hombre nos llevaba a los picos más, ¿sabes? A los picos más. Y entonces me acuerdo que nos ponía el hombre delante de aquello y nos decía, a ver, chavales, chavales, ¿no? Que no os fijáis, que no os fijáis. Entonces, con una fuerza tremenda, decía, mirad esto, que no se os olvide nunca, que quede grabado en vuestra retina, que llegue este momento, ¿no? Entonces yo si recuerdo, ¿no? El esfuerzo de intentar educarnos, ¿no? En nuestra sensibilidad, nuestros sentidos, ¿no? O sea, no te olvides de las maravillas de Dios, no te olvides de los testimonios que has recibido. Conmuévete ante esos testimonios, ¿no? O sea, la lectura de los testimonios, al igual que también la meditación de los pasajes evangélicos, la lectura de los testimonios trabaja nuestra sensibilidad. Porque obviamente leer vidas de santos trabaja nuestra sensibilidad, ¿eh? Sin olvidar que la sensibilidad, para trabajarla, necesita también el aspecto ascético de la mortificación. Si yo no mortifico, si no mortifico mi tendencia egoísta, me gusta, me apetece, si yo dejo que el reino de la apetencia, el reino de la pasionalidad, ¿no? Inmediata. Claro, si yo no estoy capaz de mortificarlo, no va a haber quien eduque la sensibilidad, ¿eh? Saber distinguir entre querer y apetecer, etcétera, ¿no? Bueno, como vemos, o sea, esta pregunta que has hecho es una pregunta potente, ¿no? Pero obviamente es importantísimo, ¿no? Esa educación de la sensibilidad. Jaime Álvarez de Toledo quería preguntar. ¿Lo leo, Jaime, o lo preguntas tú de viva voz? Vale, pregunto yo. Venga. Bueno, hemos hablado de la importancia de tener una fe de vivos y no de muertos, principalmente con el tema de la pandemia. Pero quería preguntar acerca de los que ni siquiera llegan a tener la oportunidad de vivir los niños no nacidos, pues que se están llevando más víctimas, de hecho, por delante que con toda la pandemia. Entonces, quería preguntar, señor obispo, pues cómo animaría a un congregante de esta congregación a combatir de forma activa frente a este drama del aborto, también en tiempos de pandemia. Esto es. Bueno, que por cierto ha sido muy llamativo, ¿no? Ver cómo la cultura de la muerte no cede terreno, ¿eh? Y incluso pues cuando en los hospitales, ¿no? Se han interrumpido por motivo de la emergencia de la pandemia, se han interrumpido muchas operaciones, etcétera. Sin embargo, los abortos se han considerado siempre en la mayoría de las naciones del mundo como intervenciones de emergencia. O sea, es impresionante eso, ¿eh? A ver, la verdad es que la batalla de la vida es la famosa frase de Juan Pablo II, ¿no? De que en la familia y en la vida, en esos dos, ¿no?, lugares se está jugando el futuro de la humanidad. Es absolutamente cierto. Es una esperanza ver que en algunos lugares donde la batalla se ha sostenido, por ejemplo, en Estados Unidos hay que decir que la batalla por la vida se ha sostenido, que no se ha tirado la toalla, y a pesar de que, fíjate, la sentencia Roe, aquella famosa, pues es de los años 70, en fin, pues ni más ni menos, ¿sabes? 50 años después, en este momento, se ha sostenido, porque ha habido gente que ha hecho de la batalla, ¿no?, por los no nacidos, pues ha sido la causa de su vida. Han pasado 50 años y en este momento pues la opinión pública de Estados Unidos pues igual está en una situación más favorable para esa causa de la sensibilidad
o sea, para caer en cuenta de que es una barbaridad, una contradicción absoluta que pues que una cultura, ¿no?, en la que tengamos la sensibilidad, por ejemplo, de no decir pues, minusválidos, no, digamos discapacitado, porque no es correcto llamarles minusválidos. Utilicemos el concepto de discapacitados, porque supone tener más sensibilidad. Bueno, tenemos sensibilidad para eso y no tenemos sensibilidad para reconocer que hay una vida humana inocente que no tiene culpa de los problemas de los que nosotros, o sea, es decir, hay una tal contradicción, ¿no?, en los valores de nuestra sociedad. Hay tales contradicciones que yo creo que tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser apóstoles de la vida y a entender que la causa por la vida tiene que ser integral, integral, integral. O sea, tiene que ser integral, que no se puede, o sea, que la sensibilidad no puede ser parcial, no puede ser parcial, ¿eh? Y que a la hora de construir en común, pues no podremos hacer un proyecto global de construcción en común con personas que, aunque puedan compartir algunos aspectos ecológicos con nosotros, ellos no, o sea, no sean capaces de percibir algo tan básico como que la vida humana en el seno materno pues tiene máxima dignidad. ¿Yo cómo voy a hacer un proyecto común global con una persona que no tiene ni siquiera eso claro? A ver, poder colaborar en alguna cosita muy puntual, pero yo no puedo tener con él un proyecto global de, eh, de conformación del bien común en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que en esto estamos llamados a ser unos peleones, peleones insistiendo por tiempo. Ahora, también ser peleón no quiere decir que lo hagamos sin discernir bien de cuál es la manera, el modo. Sé que ahora mismo se está llevando también a cabo en Madrid estos días lo de la iniciativa de 40 días por la vida. Entonces hay que discernir el modo, la forma, el kairos de Dios, ¿no? Dios en cada momento eso que he dicho al principio de discernir los signos de los tiempos, ¿eh? Discernir los signos de los tiempos de qué manera y cómo podemos ser más incisivos, más incisivos. Porque se trata no únicamente de decir verdades, las verdades del barquero, sino que esas verdades que digamos sean significativas, que muevan los corazones, o sea, que sean eficaces. También queremos eficacia, obviamente, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, con el paso del tiempo en Estados Unidos, ¿no? Que la causa pro vida ha llegado pues a sensibilizar a determinados sectores sociales que antes no hubiesen recibido ese mensaje, porque también se ha acertado, ¿sabes? Se ha acertado bueno, en conformar bien los mensajes, ¿no? Entonces yo sí que creo que esa es una de las... yo la verdad es que voy a decir que en mi vida siempre me ha acompañado, ¿no?, esa sensibilidad, y recuerdo pues haber estado metido pues en la fundación de Provida aquí en San Sebastián en mis años jóvenes, ¿no? Y te das cuenta de que esa causa por la vida, pues determina una frontera entre el bien y el mal, en la que hay cosas que no son negociables. Pues no es negociable, ¿sabes? No es negociable. Aquí pasó hace unos pocos años que abandonaron un niño recién nacido en la iglesia de los Carmelitas de San Sebastián, ¿eh? Justo a la entrada de la iglesia, en el amparario, allí lo dejaron. Y resulta que al lado de la iglesia de los Carmelitas está la clínica abortiva. ¿Eh? Y se montó un lío. Bueno, pues claro, ese tipo de acontecimientos suele ser morbosos, y bueno, pues estaba San Sebastián revolucionada, revolucionada. Y yo escribí un artículo en el Diario Vasco con el título de "Se equivocó de puerta". A ver, se ha equivocado de puerta. ¿Quién ha dejado ese niño abandonado ahí, no? ¿Qué tenía que haber ido? ¿A la otra puerta? ¿A la clínica abortista? ¿Eh?
Y bueno, y me di cuenta que yo escribí ese artículo y es que se revolvieron algunos como la niña del exorcista. Y me acuerdo que allí salió el otro, un senador me contestó el otro, bueno. ¿Eh? Es curioso, ¿no? Porque mentas este tema y se revuelve el trigémino de la gente. ¿Eh? Pero claro, es que entre la vida y la muerte no hay punto intermedio. Vamos a ser equilibrados, vamos a buscar un punto intermedio. No, un punto intermedio entre la vida y la muerte no existe. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues yo creo que esta es una causa, pero es verdad que con creatividad, es verdad que con sensibilidad tenemos que mantener el pulso de esta causa. Creo que María del Mar Cervera quiere preguntar. María del Mar, te ve con la mano levantada. Sí, venga, ya. Muchas gracias, Monseñor, por habernos dedicado este tiempo. Yo quería volver a algo que ha comentado, que es la compasión. Realmente la compasión nos obliga a identificarnos con el que sufre, pero si el que sufre se ha instalado en volver la espalda a Dios y nuestro acompañamiento de alguna forma es rechazado porque busca la evangelización y poner a Dios en el centro, ¿en qué medida tenemos que hacer el esfuerzo por romper el marco en el que nos encontramos, que es un marco cristiano, para abrirnos a un marco de una humanidad que sufre mirando hacia otra orientación, con el peligro que eso puede tener para nosotros de perder de alguna forma el soporte en la fe y en la enseñanza de la Iglesia. Esto lo comento porque leí un libro hace poco, no terminé de leerlo, que se titulaba ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? Y nos invitaba el libro precisamente a hacer ese esfuerzo de romper el marco, de acercarnos a una sensibilidad compartida, pero a una visión antropológica y por supuesto, de la trascendencia totalmente opuesto. Este juego es un juego que exige prepararse para comunicar, pero también obliga mucho a ser fuertes en la convicción y no perder el paso en ese camino de aproximación hacia el que sufre. Sí, a ver, yo creo que también San Juan Bosco, ¿no? San Juan Bosco decía una expresión como que es necesario entrar con la suya para salir con la tuya. O sea, es decir, que a la hora de evangelizar, de llegar a los jóvenes, tienes que preocuparte, o sea, tienes que entrar en su corazón, en sus sensibilidades, para que después también él entre en lo que tú le estás planteando, ¿no? O sea, no se puede, entablar una comunicación verdaderamente evangelizadora sin haber conseguido alguna vía, alguna puerta, de alguna manera, una ventana, una chimenea, aunque sea, ¿no? Entrar por la chimenea eh, de empatía, de empatía. ¿Eh? Ese libro, como hablar de Dios y levantar la voz, etcétera, que es un buen libro, ¿no? Eh, tiene quizás esa clave de decir, a ver, aunque estés muy en contra de los posicionamientos de una persona, algún punto de contacto tienes que tener con ella, algún punto, alguno tiene que haber. ¿Eh? Entonces, detecta eso, detéctalo, haz de ese punto pues un lugar de encuentro, pues para que vea que tú no eres un bicho raro, para que no vea que eres un monstruo, para que haya un mínimo de confianza que permita pues que el diálogo pueda continuar, ¿no? Porque es verdad que que se ha generado
una gran visceralidad anticatólica, y que con alguien que está lleno de prejuicios, el que tú pues te dirijas a un auditorio que está lleno de prejuicios hacia ti y que digas todo lo que tienes que decir, a ver, posiblemente no es la estrategia adecuada, sino que uno tiene que ver cómo rompo un poco, cómo rompo el saque, romperle el saque al otro que se dice. Hay que romperle el saque. Y ese saque se rompe pues, cuando uno es capaz de tener algún punto de conexión desde el cual se genera algún nivel de empatía que nos permite pues, comenzar un diálogo que se salga del enconamiento y del enfrentamiento. ¿eh? Sobre todo yo creo que suscitar el amor a la verdad, el deseo de conocer la verdad, es clave para que un diálogo pues, pueda tener visos de éxito. Creo que este es un punto clave y determinante. Esto supone, obviamente, educar nuestro temple, nuestra capacidad de encuentro. También os voy a decir una cosa, educar también nuestra fortaleza interior, porque hoy en día cuando evangelizas te sueltan sapos y culebras en más de un ambiente. Pues yo, por ejemplo, a ver, en redes sociales, en cuanto que envías un mensaje, tienes ahí pues el coro de los trolls que que no sé qué, que van a estar dale que te pego todo el día, ¿no? Todo el día metiéndose contigo. A ver, y si somos vulnerables y si ese tipo de comentarios pues nos van a desequilibrar, nos van a romper la paz interior, vamos mal. O sea, yo creo que es muy importante el tener interiormente pues una paz, ¿no? Una paz que no sea quebrada porque tengas unas cuantas personas pues que estén, dale que te pego, intentando romperte los nervios, ¿no? Eso siempre va a existir y lo lógico es que no entres al trapo, y tú a lo tuyo, ¿no? O sea, también este es otro aspecto que hay que tener en cuenta, que aunque con algunos, con paciencia, podamos superar esos prejuicios, siempre habrá algunos con los que sea imposible y eso no nos tiene que turbar interiormente. Va a hacer una pregunta a Pablo García Ruga. ¿Te podemos robar 10 minutos más? Sí, sí, sí. Gracias. Lolita creo que también luego quiere hacer una pregunta. Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias, monseñor. Y... ¿El qué? Que hables más alto para los de aquí. Muchas gracias. A ver. Hola. Sí, ahora. Vale. Bueno, muchas gracias por toda la charla y bueno, pues centrados en ese apostolado post-COVID, ¿no? Que es un futuro incierto al que nos enfrentamos. Un futuro además que es significativamente agresivo contra la fe en general y la fe católica en particular, ¿no? Pero que yo creo que es una oportunidad muy buena para sacar de los católicos, ¿no? Y de nosotros como congregantes, pues lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Porque las situaciones de dificultades donde al final la fe se pone a prueba, ¿no? Entonces, o sea, yo lo que veo ahí como dificultades que podemos tener en este campo del apostolado, ¿no? Pues las restricciones al contacto físico, ¿no? O sea, las estamos viendo día a día, ¿no? O sea, yo tengo a mi madre en una residencia y todavía no le he podido dar un abrazo, ¿no? En 6 meses que llevamos, ¿no? Y cuando alguna vez hemos podido ir a verlas a través de una pantalla, como cuando uno va a la cárcel a ver a un preso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, del estímulo físico, ¿no? Y luego también, pues, una preocupación por la cada vez mayor regulación por parte de las autoridades de una serie de circunstancias, quitando las sanitarias, que son, bueno, pues que son totalmente lógicas, ¿no? Pero aprovechando estas, pues que nos intenten quitar, pues como decía antes usted, en tiempos de la República, los cortejos fúnebres, ¿no? Y sin embargo, sí que veo una oportunidad en hacer llegar el mensaje de Cristo resucitado al... No sé si se ha cortado, Luis. No, yo sí que escucho. Perdón. Vale.
Es decir, en la hora de tener la oportunidad de hablar de cosas trascendentes ahora que estamos en una situación en la que, bueno, pues la muerte está alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, es el momento en que hay mucha gente que no se había parado a pensar en esto y que ahora, pues sí que se para a pensar en esto. Y nuestro testimonio como cristianos, en el que le damos un sentido al más allá, pues o sea, puede ser muy bueno para todas estas personas. Entonces, no sé, en esa situación, pues no sé qué consejos nos puede dar. Sobre todo, a mí lo que me preocupa particularmente es el que vivamos en un mundo, entre comillas, como plastificado, ¿no? Es decir, donde no podamos tener esas manifestaciones de afecto y de cariño, que es al final casi siempre por donde antes se llega al corazón de una persona. Muchas gracias. La verdad es que yo también he pensado, he hecho alguna reflexión interior de ese estilo, ¿no? Del estilo de decir, fíjate cómo el demonio, que no olvidemos que al final todo lo que acontece en esta vida es un eco de esa batalla entre el dragón rojo y esa mujer vestida de sol, porque es importante, ¿no? Tener ese... Fíjate, a veces he pensado, pues mira, eh, la crisis, por ejemplo, ¿no? La crisis de los abusos en el seno de la Iglesia, etcétera, de los abusos acontecidos aquí y allá con la trascendencia que han tenido a nivel mediático mundialmente, no pudo ser, ¿no? Un zarpazo demoníaco que también pretendía apartar a Jesús de los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí. Y Jesús los abrazaba y los bendecía. ¿Sí? El hecho de que a veces no ocurran acontecimientos al final, ¿qué se deriva de esto? Se deriva el que hay tal sensibilidad social en la que ahora que a los niños no podemos besarles, no podemos abrazarles, bendecirles. O sea, yo dije, ojo, porque es que el demonio no da puntadas sin hilo. ¿Eh? Y quizás en esta situación, también es una situación en la que se deriva de esto, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero ahora resulta que no podemos reunirnos. Ahora resulta que todo tiene esas restricciones de no verse, no reunirse. Ojo, que tonto, pero siempre para el mismo lado, ¿sabes? En la misma dirección. O sea que las cosas, ¿sabes? Que van culturalmente aconteciendo, todas ellas, nos van inclinando, ¿sabes? Siempre en la introducción de unas costumbres sociales cada vez menos inspiradas por el Evangelio. ¿Eh? No, es que han sido estas circunstancias, sí, ya sé, teóricamente de unas circunstancias en las que parece que no hay intencionalidad, pero al final, ¿sabes? Es como aquel dice, ¿no? Borracho, pero siempre se cae del lado de la guapa, o sea, porque también si se ha caído porque es borracho, se podía caer del lado de la fea, no, siempre se cae del lado de la guapa, ¿no? Bueno, pues perdonad por la broma, pero digamos que este tipo de situaciones, claro, nos van aislando y el Evangelio se transmite por el encuentro, por el encuentro. Y lo propio también de cómo manifestar la caridad cristiana obviamente se manifiesta también corporalmente, ¿eh? Pues en lo que es un abrazo, en lo que es un beso. A los niños se les enseña a besar. Aprende a darle un beso, lo que sea. A ver, ahora resulta que estamos, ¿no? Pues introduciendo unas costumbres sociales en la que lo que se nos enseña es a tomar una especie de... Porque, ojo, yo creo que por desgracia hay ciertas actitudes que no se van a recuperar tan fácilmente después de que termine el tema de la pandemia. No va a ser tan fácil, porque nos hemos vuelto raros, porque nos hemos vuelto no sé qué. Vas a ver tú como dentro de un año y pico, cuando el tema de la pandemia del COVID deje de existir, cuando se diga daos fraternalmente la paz, no va a ser tan fácil, ¿sabes? Que en la iglesia la gente se dé la mano como antes del COVID. ¿Por qué? Pues porque se han generado actitudes, ¿sabes? Y ya no existirá entonces eso, pero ya
Y vas a ver tú cómo habrá mucha gente que se quede con la mascarilla puesta, aunque se termine con el... ¿Por qué? Pues porque se ha generado ya una especie de miedo injustificado, ¿eh? Que fuera ya de la causa que lo justifica, va a permanecer la consecuencia. O sea, es decir, que es verdad, ¿no? Es verdad que tenemos que estar atentos a tener esta capacidad crítica. Solo por esto que estoy diciendo, obviamente, no se soluciona el problema, pero por lo menos tener la conciencia de que esto está siendo así. O sea, tener la capacidad crítica me parece importante. Me parece importante para no dejarnos arrastrar en esa especie de aborregamiento, al que hacía yo referencia, un aborregamiento que es palpable, de hacia dónde se conduce la sensibilidad de las masas, ¿no? En este momento. ¿Alguien quería preguntar? Bueno, o si quieres desde aquí, donde estés cómoda. Buenos días, monseñor. Muchas gracias por toda la conferencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con todas las cosas que ha dicho. Les sigo por Radio María, en Sexto Continente, y sigo en algunas conferencias que está en YouTube. Vamos a ver, yo quiero terminar por donde hemos empezado. Usted nos ha dicho, no sois capaces de leer los signos de los tiempos, que lo dice el Evangelio, y que es un Evangelio que se habla muy poco de él. Y a continuación ha dicho, ¿qué nos dice Dios en este momento? Y que lo pequeño llega a ser determinante. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño como un virus que apenas se puede detectar con un microscopio haya cambiado el mundo? ¿Cómo es posible que estemos en la situación en que estamos, que esté el mundo como está? Unas veces para bien, otras veces para mal, porque claro, no vamos a decir que todo es malo o que todo es bueno. En realidad, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cree usted, Padre, que estos signos son signos apocalípticos? ¿Cree usted que detrás de esto hay algo? Bueno, yo creo que detrás de esto está Satanás. En fin, no quiero cansarle más, Padre y Monseñor, y muchísimas gracias, y que Dios le bendiga y siga usted haciendo tanto bien como no sea. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Creo yo que esto que acontece, ¿no? Tiene también un sentido apocalíptico. La respuesta es claro que sí. Claro que sí, en el sentido teológico de la palabra. Lo que pasa es que la palabra sentido apocalíptico, popularmente entendida, pues suena a otra cosa, suena a determinadas películas de ficción, etcétera. Pero el sentido apocalíptico, en el fondo, no es otra cosa que la llegada del reino, el establecimiento del reino. Y acordaros de cómo la Sagrada Escritura habla de que habrá grandes pruebas entre nosotros, ¿no? En esa preparación de la llegada del reino de los cielos. Y lo que ocurre es que lo que hay que renunciar absolutamente es a entrar en esa dinámica de, ¿y entonces qué pasa? ¿Vendrá pronto? ¿Esto quiere decir que el fin del mundo está cerca, no cerca? A ver, olvidémonos de eso, porque eso es hablar por no callar, ¿eh? Pero claro que está aconteciendo, ¿no? Porque además, fíjate, cuando la gente habla tanto de el fin de los tiempos, la parusía estará cerca, yo suelo decir, pero ¿para qué nos importa tanto eso? Cuando resulta que mi muerte para efectos prácticos, para mí, va a ser la parusía, vamos, ¿no? O sea, que es que no creo que tenga tanta importancia el que yo fallezca con la parusía acontecida o sin acontecer, porque lo determinante es mi encuentro con Dios, ¿no? O sea, que yo creo que en esta perspectiva tenemos que vivir esta llamada a los signos a leer los signos de los tiempos. Hace poco estuve curioseando un canal, o sea, bueno, por los canales televisivos que existen, que ni te enteras de ellos, ¿no? Y me fijé, pues que uno de esos canales que está por ahí es un canal que supongo que habrá venido de Estados Unidos, D-Max se llama, ¿no? D-Max es uno de los canales que está, y me estuve fijando en que, fíjate, curiosamente,
entre los reportajes que hacían, ¿no? Pues muchos de ellos son históricos de que si la civilización de los egipcios, las batallas de los romanos, o sea, están buscando un poco, digamos, las raíces de nuestra cultura, ¿no? Y otro tipo de reportajes están totalmente obsesionados con los alienígenas, que si la vida en otras, ¿no? Entonces, fíjate, es curioso, dije, fíjate este canal que está centrándose por una parte, ¿no? En el conocimiento de nuestros ancestros, de los ancestros más antiguos en la Tierra, y por otra parte buscando, ¿no? Pues la llegada de los alienígenas y de los extraterrestres. O sea, es decir, claramente es una búsqueda de sentido. Una búsqueda de sentido, pues ahora totalmente equivocada en dónde lo están buscando, ¿no? ¿En dónde lo están buscando? Pero existe una necesidad, ¿no? En nosotros para descubrir el sentido, uno tiene que saber de dónde viene y a dónde va. O sea, si no tienes conciencia de dónde vienes, cuál es tu origen, ¿no? Y cuál es tu destino, la vocación a la que Dios te ha llamado, ¿cómo vas a descubrir el sentido de este momento? ¿Cómo vas a ser capaz de interpretar el signo de los tiempos? ¿No sois capaces de interpretar los signos de los tiempos? Hombre, para eso tienes que saber de dónde vienes y a dónde vas. Sin tener conciencia de que soy creado por Dios, que soy una criatura suya, su imagen y semejanza, etcétera, y sin tener conciencia de que mi destino eterno, ¿no? Pues es la vida eterna con Dios en el cielo, después de un juicio definitivo en nuestra vida, es que, claro, interpretar los signos de los tiempos sin saber el alfa y el omega, muy difícil. El alfa y el omega tiene que ser, ¿no? Pues el escenario en el que se inserte la lectura de los signos de los tiempos. Entonces yo creo que esto es lo que yo respondería, ¿no? A esa. Es muy importante la proclamación de la revelación de Dios en el que el hombre tiene un origen que ha sido creado por amor y tiene un destino que es llamado a la vida eterna, ¿no? Para entender aquello de Santa Teresita de Lisieux, la vida es un instante entre dos eternidades. Pues Ignacio, te hacemos la última pregunta y ya cerramos. Bueno, monseñor, primero de todo, darle las gracias por su charla y sus orientaciones, y nos preparamos para un curso pues dispuestos a enfrentarnos como debemos y de forma adecuada para la nueva evangelización post-COVID. Y preguntaba también porque en alguna vez he escuchado, pues, y lo acaba de decir ahora, pues los riesgos de ciertas costumbres que se han adquirido en 2 meses y que está costando de quitar. El otro día un párroco nos decía que casi había el mismo número de fieles en una misa de diario que en una misa de domingo, y que había muchos fieles que se habían acostumbrado a escuchar la Eucaristía, los festivos, de forma telemática, y que no eran conscientes de que era mucho más positivo la comunión real que la comunión espiritual, ¿no? Entonces, en este sentido, pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Gracias a este boom telemático, pues hemos podido escucharle hoy, y sus palabras y las palabras buenas pueden tener muchas más trascendencias. Incluso en la congregación hemos podido seguir pues unidos entre nosotros y teniendo actividades de forma telemática, especialmente cuando en el estado de alarma no podíamos movernos de casa. Pero yo veo que hay un peligro, y es la vuelta a la situación en que ya tengamos la libertad de poder hacerlo, pero claro, la comodidad, y ahí está el demonio que nos ceja, pues que es mucho más cómodo escuchar la Eucaristía desde el sillón en mi domicilio que desplazarme al templo, ¿no? Entonces, quería un poco que nos comentara esto. Entonces, las ventajas e inconvenientes de los nuevos medios técnicos, de los nuevos medios que nos han servido para mantenernos unidos, para rezar juntos, para vernos cuando no podíamos salir de casa, pero que también ahora, pues que tenemos que vencer para cuando ya nos permitan que podamos vernos entre nosotros y celebrar cosas de forma comunitaria,
pues aunque exista el tema telemático, porque siempre habrá gente que tenga que estar enferma o aislada o impedida o lejos, pero que podamos un poco volver a vernos las caras en esa comunión que también la comunidad necesita, ¿no? Sentirse unido entre ellos. Bueno, creo que para explicar un poco este tema, seguro que tendrá distintas aristas, pero yo creo que principalmente hay dos que hay que, o tres. Yo me atrevería a abordarlo desde tres aristas. Una es la del miedo, que ya hemos hablado bastante en esta charla y que por lo tanto igual no necesito tanto profundizar en ella, ¿no? El miedo es muy irracional. El miedo es muy irracional. Entonces a nosotros nos ha llamado mucho la atención de ver cómo ha aumentado la asistencia a las misas de diario y ha disminuido tremendamente la asistencia a las misas dominicales. Eso es un hecho muy frecuente. Y supongo que detrás de eso está el miedo en una buena parte. Segundo, el segundo elemento, que también ha salido en algún momento de esta charla y diálogo, está el tema del desorden. San Agustín dijo, cuida del orden y el orden cuidará de ti. Entonces, a ver, nuestra vida está construida desde hábitos de vida. Hábitos de vida que al final son virtuosos, pero no nos pensemos que cada cosa que hacemos la estamos decidiendo explícitamente, no, sino que la tenemos ya decidida de antemano y está integrada en un hábito de vida, etcétera, etcétera. Cuando un hábito de vida se desconfigura por una situación como la que hemos pasado, de repente te ves como necesitado de reconstruirlo y de tener que hacer en cada momento un discernimiento y tener que pensarlo y tener que decidirlo. Y entonces eso es un reto. Eso es un reto y creo que tenemos que iluminar este momento de la gente del retomar hábitos de vida desde discernimientos conscientes. Y tercer elemento, del cual yo, pues, de este no ha salido, y creo que es importante este tercer elemento. Decía el padre Mendizábal, el difunto padre Mendizábal, Luis María Mendizábal, decía él que las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Joder, la verdad es que es una de esas cosas que yo en esta vida me han hecho pensar mal, más quiero decir, ¿no? Las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Algo tienen las nuevas tecnologías de esclavizante. Parece que están diseñadas para generar adicciones. O sea, no es fácil el utilizarlas conservando el señorío que tenemos que conservar para discernir las cosas. Algún día quizás conozcamos que detrás de las pantallas, que detrás de todo esto, hay muchas cosas que se han diseñado para suscitar dependencias, adicciones. A mí siempre me llamó la atención conocer el dato, que es un dato contrastado el que os voy a decir, igual ya lo habéis escuchado, y es que en Silicon Valley, pues en ese famoso lugar, ¿no?, donde digamos los grandes ingenieros informáticos, pues de Google, etcétera, y de Microsoft, están allí diseñando, ¿no?, el futuro tecnológico. En los colegios, que todos estos ingenieros informáticos en los colegios privados a los que envían a sus hijos no permiten que entre nada de tecnología hasta la llegada de la universidad, pero ni siquiera una pizarra electrónica, no digo un móvil. Entonces yo la verdad es que digo, oye, si resulta que estos que diseñan la tecnología a sus hijos no les permiten para nada, ¿no?, en el proyecto educativo de todos los colegios de Silicon Valley, es que aquí no habrá algún gato encerrado, no habrá algún gato encerrado. O sea, yo creo que hay un factor también, que es que la tecnología tiene cosas todavía por conocer, por descubrir, que es que tiene resortes adictivos
que claro, que luego pues, uno se envicia con ellos, ¿sabes? Te envicias con ellos y no es tan fácil después el saber prescindir de ellos. ¿Eh? Entonces, este es un elemento también importante a la hora de discernir este momento. Este momento. Estamos llamados a educar en no solo en qué tipo de contenidos, ¿no?, transmitimos a través de las nuevas tecnologías, sino también en qué forma de utilización tenemos de esas tecnologías, ¿no? Utilizando, o sea, educándonos en la austeridad, en la libertad interior, en la no pérdida de la libertad interior en su uso. Porque eso condiciona mucho también este momento que estamos viviendo ahora. O sea, yo creo que es un cúmulo, es un cúmulo de distintos factores. Y yo he hablado de 3 y seguro que habrá más. Bueno, pues, monseñor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También pues he trasladado el agradecimiento de nuestros presidentes, de la Junta, del Padre Mateos, nuestro conciliario, de todos los que hemos estado. Agradecemos también pues, que te hemos robado media hora más de lo que estaba previsto. Y bueno, pues que te pedimos que reces por nosotros y que toda la congregación pues tendrá siempre presente a Monseñor Munilla en sus oraciones. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Y si os parece, os doy la bendición, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Venga. El Señor esté con vosotros y con todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y os haga testigos del amor de Cristo. Me encomiendo a vuestras oraciones de todo corazón, que ya sabéis que los obispos somos unos pedigüeños, ¿eh? Me encomiendo a vuestras oraciones y mucho ánimo. Seguimos caminando, ¿eh? Gracias.